Buenos días hermanos, damos por iniciado el culto del día de hoy, 9 de agosto. Padre Celestial, gracias Señor por todos tus cuidados, Señor, gracias por nuestro alimento, nuestro abrigo, nuestro trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos de manera virtual y poder estar cerca de todos los hermanos que nos están viendo, Señor. Extrañamos mucho, Señor, estar en tu presencia en el templo, pero sabemos que por nuestra seguridad es mejor estar así. Y de esta manera, Señor, te pedimos que estés en los hogares de cada uno de nosotros para poder así honrarte, alabarte y glorificarte, Señor. Todo sea hecho en tu santo nombre. Amén. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Preparamos para adorar y alabar a nuestro Señor. Nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos!
tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
vez más, todas las voces, todas las voces. Unidos en oración. Señor, esta mañana venimos delante de ti para agradecerte por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. Darte gracias por cada una de las oportunidades que nos das. Desde que nos levantamos, Señor, tú tienes todo bajo control. Tú nos cuidas, nos proteges y nos libras del mal. Señor, esta mañana te venimos pidiendo por esta pandemia a la que nos estamos enfrentando, Señor, que nos ayudes a salir bien, a salir sanos. Quita toda enfermedad, toda dolencia, toda situación a la que nos estemos enfrentando. Te pido, Señor, que bendigas nuestras familias, que las alejes de cualquier enfermedad, Padre Santo. Bendice nuestras vidas. Cuídanos, protégenos, Señor, ayúdanos y muchas gracias porque sabemos que siempre estás cargando todas nuestras cargas, Señor. Siempre estás al tanto de todas nuestras situaciones y nos libras de todo mal, Padre Santo. Señor, ponemos en tus manos las personas que trabajan en los hospitales. Cuídalos,
llénalos de ti, ilumínalos para que ellos sepan hacer su trabajo de la mejor manera. Cúbrelos, protégelos para que ellos no se enfermen y más bien puedan seguir teniendo ese aliento de vida, ese aliento de ayuda, esas ganas de querer seguir cuidando a nuestros amigos, a nuestros compatriotas y puedan seguir sacando su labor correctamente como lo están haciendo hasta el día de hoy. Te pedimos por las personas que también se están preparando para ingresar a trabajar a esos centros y, Señor, también por las personas que hoy se encuentran desempleadas, que atraviesan un mal momento. Padre, para que tú les mantengas con sustento, con alimentos, que les des lo necesario para que ellos puedan vivir, puedan sobrevivir a esto que estamos viviendo. También ponemos en tus manos, Señor, nuestros líderes, nuestros gobernantes, para que ellos puedan guiarnos siempre de la mejor manera, de la forma correcta, de la forma más sincera, de una forma eficaz, que puedan guiar nuestro país, nuestra ciudadanía, puedan ponernos de cara al mundo como un país de bien, un país que ha podido soportar esta pandemia. Y, Señor, que ellos poco a poco, con tu ayuda, puedan irnos llevando a flote, puedan ir adelantándonos y ir abriendo caminos para que volvamos a una situación igual o mejor a la que teníamos antes. Lo ponemos todo en tus santas manos. Amén. Y ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano pastor Álvaro Jiménez. Muy buenos días, hermanos. Hoy, domingo, nos toca regocijarnos en el Señor para estudiar la palabra, para gozarnos en Él, aprendiendo, creciendo en gracia y conocimiento, como es el deseo del Señor, que cada día usted y yo, como hijo de Él, como hija de Él, crezcamos en gracia y conocimiento. Hemos venido estudiando ya por varios domingos un tema neurálgico, digo yo, muy pertinente, necesario de entenderlo a cabalidad. Y es justamente el consejo que el apóstol Santiago emite o se propuso dar a la iglesia o a los hermanos que estaban pues en diferentes lugares, desperdigados en la dispersión, conscientes de que en un entorno como el que ellos vivían y como el nuestro, todos los días se hace imprescindible, necesario, que nosotros apliquemos el consejo de la palabra de Dios para alcanzar esos grados de madurez espiritual que se requiere para hacerle frente a lo que venga y como venga. Y esta mañana nos corresponde estudiar en Santiago. Estamos leyendo capítulos 1, 2 de Santiago, el capítulo 2 del verso 14 hasta el 26. Leo para ustedes la palabra de Dios así, que dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En esta mañana nos corresponde analizar un tema o un subtema o un subtítulo que tiene que ver con las implicaciones de la fe, siempre haciendo los contrastes que Santiago nos permite hacer. La fe activa que obra y la fe espuria, la fe estéril, la fe que no produce nada. Y quiero ser breve esta mañana porque hoy también tenemos que participar de la cena del Señor, gracias a Dios. Pero pensando en cómo Santiago aborda el tema tan especial, en todo el capítulo él está hablándonos de la importancia de ejercer fe, de crecer en la fe, de actuar en fe para las pruebas, para las luchas, para las dificultades, en todas circunstancias. Y esta vez nos hace un contraste interesante. Y nace de una interrogación que hace en el versículo 14. Versículo 14 dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hemos enseñado a la luz de la Escritura que uno de los medios que Dios usa para que el hombre pueda alcanzar la salvación es creer en Él, es confiar en Él, es ejercer fe viva en Dios, arrepentirse de sus pecados, creer, recibirle como Señor y Salvador, y empiezan el proceso de crecimiento. Pero también tenemos que estar claros de que el apóstol Pablo, y que dicha que no hay ninguna contradicción entre uno y el otro, porque ambos hablan de la fe por obras y de la fe sin obras. Pero fíjense ustedes que en Efesios el apóstol Pablo dice claramente, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, hace una aseveración importante para ayudarnos a entender este contraste entre la fe activa y la fe realmente que no produce nada. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuche esto: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ante la interrogación de Santiago, Pablo nos ayuda a entender mejor, a establecer la distinción entre lo que es fe para salvación, entre lo que es la fe, lo que debe producir la fe una vez que somos salvos. La distinción aquí está entre por obras y para buenas obras. Vean que Pablo dice que no es por obras, pero sí es para buenas obras. Eso nos lleva a un orden correcto. Cuando la persona ejerce fe en Cristo Jesús, cuando usted y yo le dijimos: Señor, sí, yo te creo, yo te recibo, yo reconozco que tú eres el Todopoderoso y que nada aparte de ti puede cambiar mi vida, yo ejerzo fe en Él. Entonces doy el paso de aceptar a Jesús por convicción, no por convencimiento, y comienza a cumplirse lo que dice también el apóstol Pablo en Efesios 2, el versículo 10 que acabo de leer. Dice: porque somos hechura suya, creación de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ese es el propósito de Dios por el cual nos creó. De manera que entonces la interrogación de Santiago dice: ¿podrá la fe salvarle? ¿Solamente la fe? ¿Si no hace obras también? Bueno, Pablo dice que no es el orden no es por obras, sino primero fe y luego obras. No es obras y luego fe. A algunas personas les gusta practicar la caridad y comienzan a darle y a donarle a una persona creyendo que así hacen algunos méritos para la salvación. Pero Santiago dice que es todo lo contrario, pero también dice Pablo, no es así el orden. Y ven qué interesante, Santiago y Pablo no están en ningún tipo de contradicción, al contrario. Reforzando el concepto, no es por obras que la persona puede ser salva, es por un ejercicio de fe y por hacer obras una vez hecho el cambio en nuestra vida. De hecho, cuando usted y yo nos hemos convertido al Señor, la Biblia nos enseña que deben de haber cambios notables significativos. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno ya está en Cristo es una nueva criatura, obviamente todo lo que es viejo ha pasado y viene a ser
cosas totalmente nuevas. Manera de pensar diferente, manera de actuar diferente, la forma de hablar diferente, la forma de conducirme con mi familia, con la gente, tiene que ser diferente. Hay una perspectiva y hay una situación totalmente diferente. Pero bueno, Santiago introduce el tema con una interrogación. ¿Se podrá salvar la persona solo por la fe? Si no hace obras. Pues yo creo que la salvación es por fe, por gracia. Pero el resultado de esa fe viva en el Señor es que deben haber obras. Entonces el punto de equilibrio es fe y obras. Vamos para adelante, porque Santiago se encarga de ilustrarnos el asunto de una manera interesante. Vean el versículo 15 hasta el 18. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí lo que el apóstol Santiago está tratando de ilustrarnos es: nosotros tenemos que aprender a tener un carácter estable en el Señor y a entender que la razón por qué hemos sido salvos no es simple y llanamente para que usted y yo digamos: yo soy salvo, yo no tengo problemas de nada, estoy pobrecito los demás. No. Esta actitud pone a la situación de un mendigo. Usted se encuentra frente a un mendigo o una indigente con trajes no muy agradables, con una condición deplorable, tal vez con hambre, con mucha necesidad. Y entonces usted no puede ir a llegar, para que esa persona sea salva, no puede llegar a decirle: mire, usted sabe que Cristo la puede salvar, usted sabe que Cristo la ama, usted sabe que Dios puede hacer un milagro en su vida. Todas son verdades importantes y son formas de evangelización. O usted va a llegar a decirle: dice la Biblia que usted está en pecado y que usted necesita arrepentir. Bueno, si usted le da todo el sermón, tal vez le escuche, pero el sermón no va a tener tanto efecto, la predicación no va a tener tanto efecto si en cambio usted la motiva a ejercer fe viva en el Señor. Pero la acción de su parte, que ya ejerció fe viva y que ya sabe que el Señor lo puede salvar, es comenzar a hacer alguna cosa que le permita a aquella persona robustecer aquel poquito de fe, o decir: vale la pena, esta persona realmente me está hablando de algo que ella vive, que algo que ella tiene muy claro en su mente y corazón, y yo lo necesito, pero en este momento lo que más necesito es saciar mis necesidades. Y yo siempre lo he ilustrado de esta manera. Cuando usted llega a una casa que ha sufrido un incendio y la familia está sentada ahí en la orilla de la calle, ya viendo hecho ceniza su hogar, y usted dice: uy, esta gente, por milagro, y llega usted y le dice: mire, señor, ¿usted se dio cuenta, señor, que por milagro Dios usted está vivo, no está ahí quemado? Es el momento que usted tiene que aceptar a Cristo, es el momento que usted tiene que cambiar. Pues claro que eso es cierto, pero pregunto, la táctica que Dios nos ha dejado, ¿ese es el momento adecuado para decirle semejantes cosas? ¿No será más efectivo el mensaje si comenzamos a acompañar ese mensaje de fe de algo que pueda robustecer o incrementar o animar a aquella persona a decir: sí, vale la pena ser cristiano, porque este carácter yo no lo encuentro en otra persona, lo encuentro en este que dice que es un creyente, que ama al Señor? Antes de hablar de la palabra de Dios, que eso no es que vaya a ser menos espiritual, debo llevarlo ¿a dónde? A mi casa, ofrecerle abrigo, darle de comer si está y si tengo la posibilidad, o buscarle alguna alternativa para sustituir aquella necesidad o suplir aquella necesidad a la persona. ¿Dónde va a dormir esta noche? ¿Usted tiene dónde? O facilitarle los medios para que salga del apuro. Y estoy seguro que en el momento que usted cumpla con todos esto, que esas serían las obras, no de caridad, obras como el producto de una persona que realmente tiene compasión, tiene misericordia, no lástima, que aplica la gracia de Dios en su vida para decirle a la persona: el Señor puede hacer lo que ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Y ya tendrá la oportunidad para que usted pueda testificar. Entonces, en este contexto, Santiago dice: ¿podrá la fe salvarle? No solo al que está diciendo que tiene fe, sino atraer al otro y robustecer la fe para que la otra persona pueda crecer. Entonces, la fe tiene esa particularidad. Puede ser que la fe que usted ejerza o que usted está aplicando no es una fe productiva, pudiera ser hasta una fe un poco estéril, espuria, por no decir que vana. Pudiera ser que usted está convencido, pero no le ha dado suficiente esta actitud para poder usted mancomunar los dos esfuerzos de ejercer fe viva y de hacer obras. Yo no estoy hablando de milagros, podría ser,
Podría ser que Dios haga un milagro, ¿por qué no? Para él no hay nada imposible. Pero estoy hablando de cosas que usted y yo podemos hacer. Y ya hemos mencionado varias, por ejemplo, valga la ilustración que nos dio Santiago. Si hay una persona ahí, pues no le diga váyase en paz, que Dios la bendiga, que mire, que... no. Ofrézcale la mano, déle su ayuda. En Lucas 3 dice, el Señor hablando de los dos caminos, de aquel árbol que produce fruto y el árbol que no produce nada, habla en un contexto, los discípulos les dicen, mire, si te encuentras a alguien en la calle que necesita abrigo, pues quítate la capa y dásela. Entrégale la capa, el abrigo y protégelo. Porque el primer paso es comenzar a exteriorizar ese amor que ha sido implantado en nuestras vidas por ejercer fe en Cristo Jesús. Y yo lo manifiesto siendo compasivo y siendo misericordioso. Y la ilustración es muy clara. Hacer algo por él o por ella, aunque no parezca tan espiritual, ese es justamente mi accionar delante del Señor. También dice que una manifestación de la fe vana es aquella que simplemente dice cosas pero no las vive. Y en Mateo 7, verso 21, comienza el pasaje a enseñarnos de que muchos harán cosas en nombre del Señor, lobos con piel de oveja. Y algunos dirán, mire Señor, yo he hecho milagros, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero si realmente esa fe no ha sido ejercida por plena convicción, por pleno arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, por más obras que usted haga, no tiene ninguna validez. Pero vamos al punto que me parece tan importante en el mismo pasaje que el Santiago está hablando. Y nótese que quiero rescatar un detalle en el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escucha esto. También los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. No cambian. Entonces, la fe viva ejerce por fuerza cambios notables en su diario vivir. Cambios en su conducta, cambios en su forma de hablar, cambios en su forma de pensar, cambios notables en la forma de ver a la persona o a su prójimo. Y cambios en el concepto de amar. Ejercer amor puro. Y dice, los demonios creen y tiemblan, siguen siendo demonios, reconocen que Dios es Dios, pero de ahí no pasan. Entonces cabe la posibilidad de que mucha gente viva un estilo de fe vana, no produce nada, ni siquiera en ellos mismos comienzan. De ahí que entonces, como hablábamos los días anteriores, muchas veces nuestras vidas son estériles, no son robustas, no son fructíferas, y no es culpa de Dios. No es culpa de nada, lo más que culpa nuestra, que no hemos aprendido a ejercer fe como debe ser. Y no es por vivir una vida religiosa, ni cumplir con un poco de ceremonia, es por vivir para la gloria de Dios. Pero dice Santiago, más adelante, en el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es como Santiago describe a la persona que dice que tiene fe, pero no pasa nada, no mueve ni un dedo para ayudar ni para colaborar. Y Jesús obviamente le recriminó a los discípulos también, les dice, miren, ustedes no me fueron a visitar la cárcel, y comienza a rescatar todos esos detalles para ilustrar el asunto de que Jesús en sí no estuvo en la cárcel, Jesús no aguantó hambre, no andaba harapiento, pero se refería el hacer aquellas cosas a las personas que realmente lo necesitan. Cuando usted le ayuda a alguien, cuando usted le sirve a alguien, usted está sirviéndole al Señor. Sabiamente dice la Biblia que cuando usted le presta al pobre o le sirve al pobre, usted no le está prestando, le está bendiciendo, y Dios lo va a bendecir aún muchísimo más. Pero dice el versículo 20 en adelante, 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y aquí, en primera instancia, Santiago nos hizo una interrogación para reflexionar. No solo la salvación nuestra, sino la salvación de los demás. Nos pone en ilustración el tipo de comportamiento que nosotros asumimos frente a X o Y persona o necesidad, cualquiera que sea. Y nos da una instrucción acerca de cómo nosotros podemos vivir en fe y para fe, y ser productivos y ser obedientes. Miren, la fe y las obras son inseparables. La justicia de Dios se va a manifestar en el tanto usted y yo podamos aprender a obedecerle a Dios como Él lo manda, a hacer lo que nos toca por hacer como Él lo manda. Y nos damos ejemplos muy prácticos en los siguientes versículos,
tiene que ver con Abraham y con Rahab. Usted dirá, ¿por qué no habló solo de Abraham? Que era un caso, porque tiene que mencionar a una mujer que dice que era una ramera. Hoy la llamaría una prostituta. No, pone los dos ejemplos para indicarnos que la fe viva, que una persona que ejerce fe en el Señor es capaz de hacer lo que Dios como tal le demande. Pero también para ilustrarnos que una persona, por pecadora que sea, la gracia de Dios es amplísima, suficiente para redimirla, para salvarla, y todo empieza ejerciendo fe y luego haciendo obras. Nótese que el orden es ese, no hacer obras para luego ejercer fe, no. Pero hablemos de Abraham un poquito. Abraham le toca pasar un proceso de capacitación o preparación espiritual sorprendente, y en cada crisis él aprendió a escalar peldaños importantes en el campo de madurar y de ir a la perfección. Hay tres experiencias anteriores al evento que vamos a estar mencionando y que lo menciona aquí Santiago. En Hebreos 11 señala tanto la fe de Rahab como la fe de Abraham y la fe de muchos hombres más. Pero vean, hay tres aspectos. Dios comienza a tratar con Abraham en aquel momento cuando le dice, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, usted lo puede leer, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y no le dijo a dónde. ¿Cómo se llama eso? Bueno, Dios, el GPS tuyo me llevará, o el güey. No. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué dijo Abraham? Listo, vámonos. Ninguna objeción. Comienza a hacer ¿qué? A obedecer, a creerle a Dios. Abraham había aprendido que Dios era un Dios todopoderoso, un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que no falla, un Dios que tenía un plan perfecto para su vida y lo iba a cumplir con él y su esposa. Así fue como Abraham comenzó a entender y a reconocer a Dios como tal. De ahí que la obediencia de Abraham era fiel, absoluta, total. No había nada que lo detuviera. Y bueno, en el capítulo 12, 1 en adelante, dice que sale de su tierra y su parentela a donde Dios lo llevó, y todos conocemos la historia. Número 2, otro acto de preparación espiritual es que se suscita una situación entre su primo Lot y él, y se separa de Lot, le deja los mejores terrenos, los mejores ganados, todo a Lot, y se va a empezar de nuevo con el poquito que le correspondía. Capítulo 13, el 5 al 18, ahí está, lo puede leer, Génesis. Ese es un evento cuando Dios le habla y dice, aquí lo mejor es que no te pelees con tu primo, vete de acá, déjalo solito, y yo tengo algo mejor para ti. Abraham no se movió porque dijo, bueno, para no pelear con mi primo, no. Dios sabía que Dios le tenía siempre lo mejor, y en obediencia se movía. Un tercer evento es muy interesante, porque ustedes se acuerdan que como Abraham no podía tener hijos, ¿qué fue lo que pasó? La esposa le dice, acércate a la criada y engendra a Ismael. Y Abraham comienza a hacerse planes y proyectos y esperanzadísimo con su hijo Ismael, lo que iba a pasar. ¿Y qué pasa? Un día este hijo ya no está con él, anda vagando en el desierto, porque allá fue donde lo mandó la esposa. La cancelación de estos propios proyectos, de esta esperanza con su hijo Ismael. En estos tres eventos, él vive una crisis, pero en todo él comienza a creerle al Señor. Y en el cuarto evento tiene que ver con algo muy, pero muy fuerte. Y en esa preparación Dios lo ha venido capacitando para que aquel día pudiera oír, ya en Génesis 22, el verso 2 en adelante, pudiera oír la voz de Dios que le dice, Abraham, ahora, en este mismo momento, toma a tu hijo. Sabemos la historia de Isaac, ¿verdad? Dios se lo prometió y se lo dio a los años ya avanzados de edad, ya adulto. Era un propósito especial de Dios, pero Dios le dio a Isaac. Y vean lo que Dios le dice, toma ahora a tu hijo. Y no solamente le dijo tu hijo, tu único hijo, porque no estaba considerando a Ismael como el hijo de la promesa, a quien tú amas. O sea, comienza a tocar la fibra de Abraham, a quien realmente tú amas, y ofrécemelo en sacrificio. Yo no sé cómo hubiera reaccionado usted, los que tenemos hijos,
Sabemos que se nos toca un hijo es tocarnos la fibra más íntima de nuestro corazón. Y aquí yo quiero que usted preste atención a un detalle. Solo alcance a dimensionar en nuestra mente finita y tan pequeña qué tipo de fe es la que Dios quiere que ejerzamos para poder producir obras dignas. El punto de que Dios le dice a Abraham: necesito a tu hijo, sacrifícamelo, llévalo a tal lugar y ahí me lo vas a sacrificar. Y Abraham no hizo ningún tipo de argumentar con Dios, nada. Simple y llanamente en su corazón ahí lo sufrió y lo lloró, pero él cumple la palabra y coge a su hijo Isaac y lo prepara y lo lleva para ser sacrificado. La historia nos registra de que Dios, conmovido, vio el corazón de Dios, no solo la llamó el amigo de Dios, ni le fue contado por justicia, sino que Dios también proveyó el medio para que Abraham hiciera un sacrificio y no fuera su hijo. Y por esa razón, de alguna manera especial, el ejercer fe viva, confianza absoluta en Dios, nos permite llegar a trascender niveles especialísimos y a crecer en gracia y conocimiento. ¿Cuál fue la obra de Abraham? No solo renuncia a su parentela, no solo se separa de Lot, no solo cancela los planes que él tiene con Ismael, sino que estaba a punto supuestamente hasta de perder los planes con el hijo del pacto, de la promesa. Pero Abraham sabía que Dios era Dios, y a como Dios se lo dio, Dios podía resucitarlo aun cuando él se lo ofreciera, porque él no iba a objetarle nada a Dios. Su obediencia era absoluta, su confianza era total, y él reconocía que el poder de Dios era tan amplio que no había ningún problema para que él pudiera hacer cualquier otra cosa y devolverle a su hijo. Dios hace un pacto con Abraham en Isaac y le garantiza ser un canal de bendición. Bueno, esto para entender, hermanos, la fe viva debe operar, debe de estar acompañada de obras especiales en nuestra vida que demuestren que hay un cambio. Y cierro la parte con una mujer particular, Rahab. Ahora, si usted da la vuelta a la página, son el capítulo 11 de Hebreos, no estoy hablando solo de Génesis, sino que la fe también permite que estos hombres y esta mujer aparezcan en una lista de los héroes de la fe. En primera instancia, Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escucha esto: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es creer, ver aquello hecho cuando todavía no está hecho, pero le creemos y le confiamos en Dios. Pero el capítulo 11, versos 11 al 17, dice: por la fe Abraham, escucha esto, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito hijo, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y de esta manera Abraham aparece en la lista de los héroes de la fe, y él dice: yo sé que mi Dios es grande. Ahora, ahí vamos a valorar un poquito el versículo 31 del capítulo 11, donde habla de esta mujer. Ve lo que dice el verso 31 de Hebreos 11. Por la fe, escúcheme, la ramera, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Josué capítulo 2 está la historia de cuando Josué manda a 2 espías a verificar la tierra prometida, y se encontraron en un lugar donde tenían que ser escondidos. ¿Y saben dónde llegó? A la casa de esta ramera. Ella los escondió. Hay una frase que a mí me llama la atención, y cuando usted lea Jueces, esta mujer dice: vengan, escóndase aquí, porque si el rey se da cuenta, los va a mandar a matar. Porque todo el pueblo está a punto de desmayar. Ya oyeron de todos los milagros y todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes, cómo Dios los ha movido, los ha sacado y los va a llevar hasta esta tierra. Esta mujer, que no tenía un comportamiento digno como tal, pero había oído de lo que significaba el Dios de Israel, y usa una expresión en uno de los versículos de Josué capítulo 2, dice: porque el Dios de Israel es Dios arriba
y es Dios abajo, o sea, es todopoderoso. Y a Él yo le temo. Yo estoy entendiendo que es un Dios que puede hacer cosas grandes en mi vida, como que yo muera o que Él me pueda hacer. Entonces, ella actúa de una vez. Vean lo que hace la fe en una persona, aun cuando la persona en sí no ha dado pasos quizás como nosotros lo entenderíamos. Miren, no ha ido a ninguna iglesia. No, Dios opera en una persona cuando nosotros ni siquiera nos imaginamos y acostumbramos a esperar que levante la mano que yo acepto a Cristo. No, esta mujer ya estaba convencida de que el Dios de Israel era el Dios que la iba a salvar, y por eso toma en acción de una vez la fe y dice: voy a esconderlos, voy a protegerlos, los voy a bajar por un cordón de grana ahí por la ventana cuando sea el tiempo, porque ellos van a significar mi salvación y la salvación de mi familia. Y de hecho, ella hace un pacto con los espías, y ellos le tienen que cumplir ese pacto de salvarle a ella y a su familia, porque la gracia de Dios salvadora es por la fe que obra para buenas obras, para poder servir. De una vez comenzó a actuar, y Dios no toma en cuenta su mentira cuando dijo que no estaban ahí, sino que toma en cuenta su fe, su acción, su obra, y la justifica y la redime. Y de hecho, miren, aparece en la lista de las personas de fe en el versículo 31 de Hebreos 11. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías de paz. Esto es muy importante entenderlo, y por esa razón esta mañana quiero que usted y yo entendamos: la madurez del cristiano no se mide cada día por lo que yo diga nada más, se vive por lo que yo haga, por mis acciones. Y yo quiero decirle, la fe viva produce obras, la fe viva produce milagros, la fe viva hace que tu vida crezca y crezca, y no importa la circunstancia, no importa el entorno, la fe viva me salva. De ahí que entonces respondemos a la pregunta de Santiago: ¿podrá la fe salvarle? Claro que sí, lo hace de corazón. La salvación de cualquier persona no es el producto de obras. Sí puede hacer algo, pero no es el producto de obras. Por eso dijimos que la distinción está no por obras, sino para buenas obras. No por, sino para buenas obras, porque para eso el Señor nos creó. Con fe auténtica, obediente, absoluta, reconociendo a Dios, el Todopoderoso, en pleno ejercicio de esa fe que produzca la salvación de tantas personas en mi entorno. Que yo pueda ser un motivo de ejemplo, como lo fue Abraham, como lo fue Rahab, y son un montón de personas más que podemos citar en la Escritura. Dios nos ayude cada día, hermanos, para no detener ese proceso del Señor en nuestras vidas. Ir creciendo en gracia y conocimiento. La fe es un riesgo. La fe no es fácil. Cuando Pedro vio a Jesús que venía caminando por las aguas, le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y que le dice Jesús: venga, si tiene fe que puede caminar sobre el agua sin patas de rana y nada, venga. Y Pedro se arriesgó y se echó al agua, y dice que caminó. ¿Dónde estuvo el problema de Pedro? Que comenzó a depender de su capacidad y no de poner la mirada en el Señor, no de ejercer fe completamente en Dios, y comenzó a hundirse. Quiera Dios que nunca nos pase esa cosa, que sigamos creciendo, no interrumpamos en nada el proceso de Dios. Y quiero cerrar esta parte entendiendo que el resultado de la vida de fe en Cristo Jesús es vida eterna. Es vida eterna. Es el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Es la certeza de lo que se espera aunque yo no lo vea. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, cómo va a venir el Señor, la Biblia me lo registra, pero no me preocupa. Lo único que tengo que estar preparado es cómo, y para cuando Él venga me encuentre haciendo su perfecta voluntad. Y convencido y con plena convicción de fe en Cristo Jesús. Y termino con Hebreos 11, el versículo 27, que dice así, para que podamos entenderlo mejor. Por la fe dejó, está hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Escucha esto: porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe me permite a mí caminar no por vista, sino por lo que no veo. Dios nos ayude a sostenernos no por vista, sino por mera fe en Cristo Jesús. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga en este buen día. Ahora nos disponemos a compartir la cena del Señor.
Muy buenos días, hermanos. Vamos a participar esta mañana de la Cena del Señor. Como siempre he acostumbrado compartir con ustedes un breve comentario. Jesús, el día o la fecha antes de su partida, dice que celebró la Cena del Señor con los discípulos. Y ahí pasaron cosas interesantes. Entre las cosas que pasaron es que pues se dio a conocer quién era el que lo iba a entregar. Y también Él quiso recordar a los discípulos, a sus apóstoles, la importancia de valorar no solo su primera venida, sino su segunda venida, y la importancia de la misión que quedaba en manos de cada uno de ellos, que era la proclamación del mensaje de salvación a tanta gente. Y la Biblia nos enseña, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos enseña acerca de la importancia de la participación de la Cena del Señor, hacerlo dignamente. Y quiero rescatar lo que siempre les enseño. Es importante que cada día nosotros tengamos un encuentro con el Señor y permitamos que Él perdone nuestras faltas y nuestros errores que cometemos. Pero antes de la cena, pues también es importante que usted valore su vida y no diga, no voy a participar porque no he andado bien. No, póngase en el altar del Señor y dígale, perdóname, borra mis pecados, límpiame, ayúdame para no seguir cometiendo este error y de esta manera permitir que mi vida sea de olor grato a ti. Y por eso esta mañana les animo para que al participar de la cena lo hagamos con alegría de corazón y lo hagamos conscientes de que este es uno de los grandes privilegios que Dios nos da hasta el momento en que podamos estar con Él, y dice la Biblia que podamos cenar y tener un tiempo de convite con Él en el cielo. Vamos esta mañana, me imagino que cada quien tiene ya su copita y su pan preparado para que participemos al mismo tiempo de estos elementos que aclaro que es pan y vino, no tienen ninguna otra situación particular, nada de divinidad, pero sí hay un símbolo espiritual que nosotros celebramos, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero aún más que eso, la resurrección, la vida eterna, la salvación. Vamos así a participar de la Cena del Señor, y esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, dada la circunstancia que es un programa virtual. Voy a dar gracias a Dios por el pan y por el vino, y luego al leer vamos a ir participando y cerramos con una oración al final. Por favor, prepárense ahí en su casita para que participemos de la Cena del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de participar de estos elementos, entendiéndose el simbolismo que esto encierra y la realidad espiritual que esto también nos describe. Te ruego, Señor, que tu bendición especial sea con este pan que vamos a participar esta mañana. Damos gracias a Dios por él. Y también damos gracias, Señor, porque un buen día no tuviste reparo en ofrendar tu cuerpo en rescate por cada uno de nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos, y al participar de este pan, lo hacemos con mucho, pero con mucho agradecimiento a ti, por esa obra especial que tú hiciste a favor de la humanidad, y particularmente a mi favor y a favor de cada uno de los que hoy podamos participar. También, Señor, te quiero dar gracias por el vino, el jugo de la vid. Participamos de este vino, Señor, simbolizando a esa sangre preciosa, poderosa, que aún tiene vigencia para limpiar y cambiar totalmente nuestras vidas. Gracias por el sacrificio, esa sangre derramada, que ese es el precio que pagaste por nuestras vidas. Hoy queremos agradecerte, Señor, por lo que al participar poder decir gracias, Dios, porque diste tu cuerpo, diste tu sangre y entregaste todo por amor a la humanidad. Ayúdanos, Señor, para que al participar hoy sepamos que lo hacemos con mucho agradecimiento a ti y conscientes de que tenemos que seguir proclamando a este Cristo crucificado, a este Cristo resucitado, y que hay un buen día cuando nos llamarás como iglesia para estar por siempre jamás contigo.
Te damos la gloria y la honra en este momento que nos disponemos a participar. Tome su pan y vamos a participar esta mañana del pan. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya dimos gracias, comamos el pan. Tome su copa y dice así la palabra de Dios: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuevamente te damos gracias, Señor, por este consejo especial que nos dejaste. No solo anunciamos tu muerte y que ha sido suficiente para redimir nuestras vidas y transformar a aquellos que aún por el mensaje que proclamemos puedan venir a tu redil. Pero también, Señor, gracias por la promesa de que regresarás, ya no en relación al pecado, sino para levantar a tu iglesia redimida y estar por siempre jamás contigo. Te damos gracias, Señor, por este día que hemos podido participar así de esta manera. Pero gracias, Señor, porque sé que cada día estamos más conscientes de la obra especial que tú hiciste a favor nuestro. Por eso, Padre, te damos gracias por enviarnos a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos después de la partida del Maestro. Y gracias, Señor, por seguir estimulando a tu iglesia a través de tu palabra y de tu Espíritu, para vivir una vida que a ti te agrade y que beneficie también nuestras vidas, y que el mundo te conozca, que tú eres el Señor, el Salvador de toda persona. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga ampliamente y que tengan una hermosa semana. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento
veo desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Y así termina nuestro culto del día de hoy. Bendiciones para todos durante esta semana. Nos vemos el jueves.